Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. En el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. Soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón. Nuestro programa de hoy nos trae hasta Santa Margarita, un topónimo que tiene un pasado de pueblo. En este entorno alto, en el que vemos la Vega de Guatiza y el pueblo de Guatiza, y donde estuvo antaño un caserío que, según nos dice una leyenda, una anciana del pueblo de Uga parte con su camello hacia el norte y con una imagen de Santa Margarita en él, prometiendo que en aquel lugar donde el camello pues parara por cansancio, se tuyera, pues construiría una ermita en honor a esta santa. Y esto ocurrió en este lugar alto llamado Buenavista, en el que pues se construye esta pequeña ermita y en el que va creciendo poco a poco un caserío. El caserío inicialmente pues sería con nuestras piedras de basalto, pues con barro, y poco a poco va evolucionando hacia casas encaladas, casas blancas, y bueno, pues con esta claridad del blanco de las casas, es un pueblo visto desde el mar. Y en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, tenemos una serie de ataques piratas sucesivos que pues terminan arrasando el pueblo durante varias ocasiones. La gente que vivía en Santa Margarita termina marchándose de esta ubicación y se van hacia el nuevo Guatiza, el Guatiza asociado a La Vega, pero cobijado de la vista desde el mar por las calderas de Guatiza, esos edificios volcánicos que separan y ocultan al pueblo de Guatiza de su vista desde el mar. Si leemos al escritor e historiador Agustín de la Hoz, nos habla de las dos Guatizas, la del Cristo de las Aguas y la de Santa Margarita, el lugar que estamos hoy relatando en nuestros rincones de Lanzarote.
de Santa Margarita, a finales del siglo XVI, recibe la visita de varios piratas. Entre ellos, en 1569, la del pirata Calafat, que con 600 hombres arrasa el Pago. Arrasa también otros lugares de nuestra isla Lanzarote, llevándose de la isla más de 200 cautivos, más de 200 personas como botín. 2 años después, 1571, Dogalí, el turquillo también con 400 hombres, arrasa distintos pueblos de la isla Lanzarote, entre ellos Santa Margarita, y se lleva unos 100 cautivos de la isla. No pasando muchos años, 1586, recibe la isla Lanzarote la visita de Morato Arráez, el Grande, también arrasando distintos pueblos, entre ellos Santa Margarita. Tenemos que imaginarnos cómo fue el abandono paulatino de este caserío que estaba visto desde el mar y que era un objetivo prioritario de la entrada de estos piratas desde el mar. Muchos de los desembarcos vienen de esta costa de Guatiza, la costa de los Ancones, el Puerto Moro, incluso un topónimo que conservamos en la costa cercana a los cocoteros y que nos habla pues de este lugar de embarco-desembarco de los llamados piratas que nos visitaban en ese momento. Pero hay que pensar también que a finales de ese siglo XVI, Lanzarote, si leemos a Leonardo Torriani, el ingeniero italiano que visita nuestra isla para el estudio de su fortificación frente a los ataques, nos habla de una isla en la que pues, 3/4 partes de su población eran de ese origen berberisco, morisco. Y es que los señores de la isla, los dueños de la isla de Lanzarote, pues hacían también razias en la cercana costa africana y traían numerosas personas que ejercían aquí como esclavos. Algunos de ellos pues lograban la libertad, incluso llegaban a tener distintos puestos de relevancia en la sociedad insular. O sea que estamos hablando de una vuelta, por así decirlo, de castigo, ¿no? Nuestros señores, los marqueses de Lanzarote y de Fuerteventura, iban a la cercana costa africana a capturar esclavos, a traerlos como mano de obra, y recibíamos la visita de estos pues, llamados piratas, pues muchos de ellos de ese origen magrebí, para un poco castigar las enormes razias que hacían los señores de Lanzarote en la costa africana. Si nos damos un paseo por este entorno, vamos a encontrar los restos de antiguas edificaciones. Por supuesto que gran parte de este territorio fue modificado a lo largo del siglo XIX y del XX para la construcción de arenados, y muchas de las edificaciones, pues las piedras fueron desmanteladas, llevadas a otros lugares o colocadas en los bordes, en los límites de la propiedad. Pero si observamos estos muros, vamos a encontrar muchas de las piedras que son cantos labrados, incluso que están encalados. Por tanto, restos del viejo poblado ya hoy desaparecido de Santa Margarita.
pueblo se va abandonando poco a poco a lo largo del siglo XVII, pero todavía en el censo de 1680 vemos que hay vecinos en Santa Margarita. En el archivo de Simancas de 1730 nos habla todavía en Santa Margarita de 7 vecinos, 7 cabezas de familia viviendo todavía aquí. Y 5 años después, 1735, nos hablan de 13 vecinos. Este incremento es posible que tenga que ver con el periodo eruptivo de Timanfaya, que hizo a nuestra gente desplazarse hasta otros lugares y cobijarse, asentarse por este pueblo de Santa Margarita que había venido a menos en población. Ya en 1742 vemos que acuden a las reuniones insulares 2 representantes de Guatiza, 2 alcaldes pedáneos. No sabemos ya si estaban viviendo aún en Santa Margarita los vecinos, pero lo cierto es que acuden 2, probablemente uno representando a Santa Margarita y el otro al Guatiza del Cristo de las Aguas. En el compendio breve y famoso de 1776 ya nos habla de un lugar despoblado, de casas abandonadas y de una capilla, la de Santa Margarita. Hoy nos damos un paseo por este entorno cercano al actual cementerio de Guatiza y lo que vemos es una alta concentración de aljibes. Los aljibes de factura antigua, de techos de arco de piedra, incluso pues entre arcos pues con piedra ligera, basáltica, sin apenas mortero, un ligero mortero de cal para unir algo esos puentes de cal, esos puentes de piedra con algo de cal, pero entre arcos ni siquiera eso, piedra seca rellenando. Todavía vemos la gran mayoría de estas aljibes pues, en su plenitud, con los techos todavía bien sólidos, aunque eso sí, sin las alcogidas, sin las superficies de captación ya en el entorno, ya que estas zonas aledañas fueron modificadas para fabricar tierras de cultivo, arenados, y por tanto se modificaron esas antiguas superficies de captación, de escorrentía del agua hacia estos depósitos. Damos un paseo y lo que vamos a encontrar muchos restos de cerámica de uso doméstico de distintas épocas, incluso esta cerámica antigua llamada del Mojón, de este barro de Lanzarote, cerámica pues más reciente, cerámica pues importada, mucha malacofauna, muchos restos de lapas, de burgaos, de canaillas, lo que nos hablan de un trasiego, una vida doméstica latente en esta zona. La capilla se queda sola en este entorno, por lo menos sin el pueblo de Santa Margarita. Ya lo corrobora el compendio breve y famoso de 1776, donde ya nos habla de la capilla y 3-4 viviendas derruidas pero deshabitadas. Probablemente se siguieron ofreciendo misas, oficios religiosos en este entorno. Lo corrobora un documento de mitad avanzada del siglo XIX, donde los vecinos del también extinto
pueblo de Guenia solicitan cobijo al alcalde pedáneo del Mojón, que luche por sus derechos, y que no así el alcalde pedáneo de Guatiza, aunque ellos vengan a las misas a Santa Margarita. Por tanto, tuvo que estar activa hasta mitad avanzada del siglo XIX. Ya a finales de ese siglo XIX, en 1890, vecinos de Guatiza, respaldados por los de Mala, solicitan a Teguise la creación de un cementerio, ya que tendrían que trasladar a sus difuntos, a sus seres queridos, para enterrarlos a más de 10 kilómetros, y por tanto solicitan el permiso para construir un cementerio en el entorno de la capilla de Santa Margarita. Un año después se hace realidad este cementerio, 1891, lugar donde pues se ofrecen los entierros de los habitantes de esta comarca Guatiza-Mala. Ha tenido distintas ampliaciones, mejoras a lo largo del siglo XX, y la última que estamos viendo aquí, la última gran reforma, es de 1948. Aquí tenemos activo el cementerio de Santa Margarita. Un paseo por esta zona limítrofe a Santa Margarita nos hace palpar la fuerte agricultura que ha existido en nuestra isla de Lanzarote, ya que lo que vemos es el terreno completamente modificado hacia crear superficies agrarias para plantar, antaño pues famosos en estos entornos, sobre todo la cultura del grano, ¿no? Famosos en Guatiza los garbanzos en el pasado. Bueno, vemos aquí muros, hoy de terrazas con cubiertas de arena de la Pilli, pero antaño, si observamos alguno de esos muros, como tienen salida, una especie de caño de salida de agua, tenemos que pensar que eran gavias, era un sistema sin cubierta de arena, de barro, donde el agua de la escorrentía iba encharcando desde las gavias superiores, de esas terrazas superiores a las inferiores. Aquí, pues evidentemente, a lo largo del 19 y del 20 se fue a buscar el rofe a estas montañas cercanas. En este caso, aquí tenemos en Guenia, también pues con roferas, que vemos esas mordidas que nuestra gente antaño hizo para extraer el rofe y cargarlo y tenderlo en estas superficies, generando los arenados. Hoy en día nos damos un paseo por aquí y vemos que todo se modificó hacia arenado, hasta el punto de que ese antiguo poblado fue desmantelado, las piedras fueron amontonadas en los límites de las propiedades, en los muros. Vemos en algunos muros bastantes piedras, mucho ripio, por tanto todo este proceso de despedregar, de ripiar para fabricar estas tierras de cultivo. Ahora nos quedan algunos taros, restos de esa cultura agraria del pasado, y como hemos visto en este programa de Rincones, pues también los aljibes, los antiguos aljibes, también repartidos por esta cercanía al hoy cementerio de Guatiza.
mosaico de colores y de distintas fases agrarias que teníamos dominando antes nuestro campo ha dado paso pues a una colonización otra vez de especies que estaban recluidas a las zonas de baja productividad agraria. Hemos vuelto a ver cómo las tabaibas, los veroles, los cerrajones entran de nuevo en todas estas superficies aledañas a Santa Margarita. También las fincas destinadas a la tunera, pues también languidecen esas tuneras abandonadas. Un cultivo que antaño, desde mitad del siglo XIX hasta distintas etapas del siglo XX, tuvo un auténtico punto álgido de economía. Era un sector muy potente, el de la cochinilla, en esta comarca de Guatiza y Mala. Hoy el abandono de la agricultura es patente, el del sector primario pues lo observamos a lo largo de gran parte de nuestra isla Lanzarote y por supuesto de esta comarca de Santa Margarita, pero nuestros habitantes del entorno no se olvidan de esa otra mitad de su corazón, los habitantes de Guatiza, de la imagen y la santa de Santa Margarita, a la cual pues siguen celebrando su festividad. Por tanto, Guatiza sigue teniendo, este pueblo siamés sigue teniendo ese corazón dividido en dos, Cristo de las Aguas y Santa Margarita. Desde aquí les emplazamos a un nuevo programa de Rincones de Lanzarote. Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. En el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. Soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón.